soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y un que otro caso que te dejan pensando hasta dónde puede llegar una persona para deshacerse de su pareja. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Melanie Maguire. El 5 de mayo del 2004, en la bahía de Chesapeake, ubicada entre Maryland y Virginia Beach, dos amigos pescadores pasaban el día con los hijos de uno de ellos. De repente, observaron una maleta en buen estado flotando sobre el mar. Los niños se emocionaron al verla y los pescadores rescataron la maleta. Los pequeños creían que se trataba de algún tipo de tesoro o algo interesante que habían rescatado. Sin embargo, al abrir la maleta, se toparon con fundas de basura. Uno de los niños se apresuró a romperlas y descubrió un par de piernas humanas. Los pescadores de inmediato llamaron a la policía. Se fotografió la escena y se llevó la maleta con expertos. Se determinó que las piernas pertenecían a un hombre de mediana edad y de inmediato se abrió una investigación por asesinato. Se estableció que el hombre había sido asesinado hace poco, ya que las piernas se encontraban en buen estado. Los expertos no lograron identificar a la víctima y se esperaba que más maletas fueran encontradas en la zona. Días después, el 11 de mayo del 2004, un estudiante que limpiaba la playa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Fisherman Island encontró una maleta. El estudiante se acercó a abrirla, pero un horrible olor lo detuvo. Él creyó que lo que estaba allí podía ser peligroso y de inmediato llamó a la policía. Al igual que en la maleta anterior, se encontró partes de un cuerpo dentro de bolsas de basura. Estos fueron una cabeza y un torso. La cabeza estaba envuelta en una manta de hospital. Una autopsia determinó que la víctima había muerto al recibir varios disparos, 2 en el tórax y 1 en la cabeza. Análisis de balística determinaron que el arma homicida era una pistola calibre .38. La cabeza de la víctima se encontraba en mal estado, ya que había estado por un largo tiempo en el agua, así que los investigadores tomaron fotografías y se las enviaron a un artista de bocetos. Al mismo tiempo, los investigadores buscaron en los archivos de hombres desaparecidos de la zona, pero no encontraron a ninguna persona que coincidiera con las características de la víctima. Por otro lado, se determinó que las 2 maletas encontradas eran parte de un juego de maletas de diseñador, pero no se pudo rastrear al comprador. Para ese momento, la noticia del descubrimiento de 2 maletas con restos humanos ya era noticia en todos los medios, y mientras las autoridades intentaban identificar a la víctima, otra maleta más sería encontrada. El 16 de mayo del 2004, un pescador observó una maleta pequeña flotando en la bahía de Chesapeake. Recordando las noticias del horrible descubrimiento de las otras 2 maletas, el pescador de inmediato se contactó con la policía. En esta pequeña maleta se encontró los muslos, pelvis y demás partes de la víctima dentro de fundas de basura. Las autoridades estaban desconcertadas con este horrible crimen y querían lograr identificar a la víctima. La artista que contrataron para realizar el boceto entregó el dibujo y de inmediato comenzaron a compartirlo en los medios. Fue así que la policía logró identificar a la víctima. El 21 de mayo, una mujer llamada Sue Rice vio el boceto en televisión y reconoció al hombre como Bill Maguire, un amigo cercano de su esposo John. John y Bill se conocían desde hace muchos años. Bill estaba casado con Melanie Maguire y Sue los conocía muy bien. Sue le contó esto a su esposo y John recordó que hace poco Cindy, la hermana de Bill, le había llamado para preguntarle si sabía dónde estaba Bill, ya que Bill había tenido una fuerte pelea con Melanie, se había ido de la casa y no había regresado. Sue y John se contactaron con la policía, contaron lo que sabían y accedieron a ver fotografías de la víctima. Sue estaba 100% segura que se trataba de Bill, ya que la víctima tenía una marca en la mejilla y Bill también tenía esta marca.
La policía revisó los registros de Bill y descubrieron que en los 80 él había sido detenido por conducir imprudentemente. En esa ocasión se tomaron sus huellas dactilares, así que los investigadores compararon las huellas del sistema con las huellas de la víctima. Y efectivamente, la víctima era Bill. Ahora hablemos un poco sobre quién era Bill McGuire. William Theodore McGuire, a quien de cariño llamaban Bill, nació el 21 de septiembre de 1964 en Bronx, Nueva York. Sus padres, William y Ruth Theodore, lo criaron junto con su hermana Cindy en un hogar acogedor. La familia se mudó a varios estados hasta que William entró a la universidad. En 1982, Bill se inscribió para el servicio militar. Entró a la Marina, sirvió un largo tiempo y se convirtió en veterano. Bill fue descrito como un chico alegre, gracioso, tranquilo y familiar. En la década de los 90, Bill entró a estudiar una carrera en computación y fue durante este tiempo que conoció a Melanie Lynn. Melanie Lynn State McGuire nació el 8 de octubre de 1972 en Nueva Jersey. Melanie tuvo una infancia normal y se graduó de la secundaria como la mejor de su clase. Luego estudió psicología en la Universidad de Rutgers. En 1994 entró a la escuela de enfermería y consiguió un trabajo a medio tiempo como mesera para pagar sus estudios. Melanie fue descrita como una chica alegre, extrovertida, graciosa, coqueta y responsable. Melanie conoció a Bill en el restaurante donde trabajaba. Bill la invitó a salir, tuvieron citas, formalizaron su relación, en el 98 se comprometieron y en 1999 se casaron en una gran boda. Algunas fuentes mencionan que antes de casarse con Melanie, Bill estaba casado con otra persona por un corto tiempo, pero no se tiene mucha información sobre esto y no es relevante para el caso. La pareja tuvo a su primer hijo en el año 2000 y en el 2002 nació su segundo hijo. Para el momento de su muerte, Bill tenía 39 años, trabajaba en el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey como programador de computadoras. Melanie tenía 34 años y era enfermera en una clínica de fertilidad en Morristown. La pareja vivía en Broadway, Nueva Jersey, alquilando un departamento. La policía se comunicó con Melanie, la citaron y le comunicaron que su esposo había sido asesinado. Lo primero que le llamó la atención a los investigadores es que Melanie no preguntó qué había sucedido con su esposo. Por lo general, cuando un familiar recibe este tipo de noticias, lo primero que pregunta es qué sucedió con su persona querida. Pero Melanie no preguntó nada, ella solo lloró. Melanie contó que el 28 de abril habían ido juntos a cerrar los trámites de compra de una gran casa en la zona de Warren, pero la pareja nunca logró mudarse con sus hijos a esta gran casa, ya que según Melanie, esa noche tuvieron una fuerte pelea. Melanie contó que en un momento de la noche, Bill comenzó a decir que él nunca había querido comprar esta casa, que él solo había querido comprar una casa barata en la zona de Virginia Beach, pero que Melanie quería tanto esta casa que él había accedido. La pelea fue subiendo de tono y en algún momento Bill notó que en el pasillo había una canasta con ropa de la secadora. Entre la ropa de la canasta había una toalla de secadora. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles qué es esta toalla, porque yo hasta el día que investigué este caso no tenía idea que existían este tipo de toallas. Son como un tipo de pañito húmedo que se coloca con la ropa en la máquina secadora para evitar que se haga una carga de electricidad o estática muy fuerte. Cierro paréntesis. Regresando a la historia, Bill vio que estaba la toallita con la ropa y le gritó a Melanie diciéndole que era una mala madre por haber dejado la ropa así de forma descuidada con la toalla, ya que cualquiera de sus hijos podía coger esta toalla y hacerse daño. Bill tomó la toalla, se acercó a Melanie, la ahorcó con la toalla y la golpeó fuertemente en la mejilla. Melanie, asustada, vio a su hijo mayor cerca, lo tomó, se encerró en el baño y escuchó a Bill golpeando la puerta hasta que finalmente él dijo que se iría y no regresaría. Según Melanie, ella escuchó cómo él hacía maletas y luego salió de casa. Después de esto, nunca lo volvió a ver. Ella pidió ayuda a un amigo cercano, quien le aconsejó poner una orden de restricción en contra de Bill. Melanie obtuvo la orden y pidió el divorcio. La policía le preguntó a Melanie por qué no había reportado la desaparición. Ella dijo que cuando pidió la orden de restricción le habían recomendado que no la reportara. Durante el segundo interrogatorio a Melanie, ella aceptó que las maletas en donde fueron encontrados los restos de Bill algún momento pertenecieron a la pareja, pero ella no supo qué había sucedido con estas maletas, algo un poco extraño.
Y además, ella preguntó algo muy curioso. Le preguntó a la policía si habían encontrado el auto de Bill. Ellos le dijeron que no, y ella les dijo que fueran a buscar en Atlantic City, ya que a Bill le gustaba el juego y apostar y que seguramente el auto se encontraba allí. La policía siguió el consejo de Melanie, fue a esa zona y sí, encontraron el auto de Bill. A la policía le pareció muy extraña la historia de la pelea que había contado Melanie y que supiera dónde estaba el auto. Además, algo muy peculiar es que ella estuvo presente en los 2 interrogatorios con 2 abogados, su abogado penal y su abogado de divorcio, algo que no es muy común de ver en este tipo de interrogatorios. Y algo sospechoso es que apenas ella consiguió el cuerpo de su esposo, lo llevó a cremar y realizó una pequeña ceremonia que duró tan solo minutos. Sue, la amiga cercana de la pareja, llamó a Melanie y le dijo que Bill merecía más que solo una ceremonia tan corta, y Melanie le respondió diciendo que ahora ella era una madre soltera y que debía seguir adelante con su vida. A Sue le pareció esto muy sospechoso. Ella le dijo a su esposo John que creía que Melanie había matado a Bill, y la pareja comunicó estas sospechas a la policía. Por otro lado, la policía sabía que Bill había recibido disparos, y en los interrogatorios a Melanie se le preguntó si tenía alguna arma, y ella dijo que no. Pero los investigadores no estaban convencidos. Buscaron en los registros de venta de armas en el estado de Nueva Jersey y no encontraron evidencia de que Melanie hubiera comprado alguna. Pero luego buscaron en los registros del estado de Pensilvania, un estado cercano en donde los requisitos y tiempos de espera de compra de armas son más flexibles, y descubrieron que días antes de la desaparición de Bill, el 26 de abril, Melanie había comprado una pistola calibre .38. Recordemos que la autopsia determinó que Bill había recibido disparos calibre .38. Cuando Melanie fue confrontada con esta información, ella contó que Bill le había pedido que comprara la pistola, que no le dijo para qué, pero como él tenía un historial de detención de conducción, no podía comprar el arma y es por esto que le había pedido a ella. Melanie dijo que solo fue una coincidencia que hubiera comprado el arma tan solo 2 días antes de su desaparición. Melanie también dijo que no había dicho esto en los primeros interrogatorios porque su abogado le había recomendado que diga toda la verdad, pero que se guardara alguna información. La policía solicitó las imágenes de cámaras de seguridad del parqueadero del Hotel Flamingo, lugar donde fue encontrado el auto de Bill. 2 días después de la última vez que fue visto con vida, el 30 de abril del 2004, las cámaras del parqueadero mostraban el auto de Bill llegar, pero lamentablemente el video de la cámara que daba a la zona estaba muy granulada y no se pudo ver quién era el conductor. Sin embargo, se descubrió que Melanie había realizado varios viajes a Atlantic City, ya que había pagado peajes de la carretera de la zona y días después había intentado eliminar los cobros del peaje. Si bien no se pudo identificar al conductor, los investigadores creían que fue Melanie. Sobre esto, Melanie contó que sabía que Bill iba a apostar en ese lugar, así que ella viajó varias veces, encontró el auto de Bill y lo movió al Hotel Flamingo, ya que según ella, esa era una forma que tenía con Bill para molestarse entre ellos. A las autoridades esta explicación les pareció muy extraña. Algo muy importante es que dentro del auto de Bill, en la guantera, se encontró un sedante de hidrato de coral y 2 jeringas. Con esta evidencia, se especuló que Bill había sido drogado y luego asesinado. Por otro lado, la policía fue a registrar el departamento de la pareja, pero para ese momento ya había pasado un mes de la desaparición de Bill y Melanie había vaciado el departamento. Se realizaron pruebas de luminol, se movieron paredes, tablas, tuberías y no se encontró ninguna evidencia de que Bill hubiera sido asesinado y desmembrado en el lugar. Los investigadores le preguntaron a Melanie sobre qué había hecho con las pertenencias de Bill y ella dijo que las había regalado. Se descubrió que la ropa de Bill, Melanie había regalado a un pariente cercano. Oficiales fueron a ver con esta persona y descubrieron que la ropa de Bill había sido guardada en fundas de basura muy parecidas a las fundas de basura en donde fueron guardados los restos de Bill. Expertos analizaron estas fundas de basura y determinaron que los patrones y las líneas de tinte eran las mismas, lo que quería decir que las fundas de basura donde se guardaron la ropa de Bill y las fundas de basura donde se guardaron los restos de Bill venían de un mismo paquete de fundas. Los investigadores pusieron su mira en Melanie y se convirtió en la principal sospechosa de este caso. Pero aquí los investigadores se enfrentaron a un gran dilema.
Si Melanie había matado a Bill y se estaba inventando gran parte de su historia, ella debía tener un cómplice, un ayudante, que le hubiera ayudado a conducir su auto y el de Bill, dejar el auto de Bill y luego regresar en su auto. Además, no se tenía claro el motivo del crimen. La pareja tenía una buena vida, buenos trabajos, querían mucho a sus hijos y habían comprado una gran casa. La policía comenzó a seguir de cerca a Melanie, rastrearon sus llamadas, sus movimientos y descubrieron que tenía un amante, lo que puso en la mesa un motivo para el crimen. Regresando un par de años en la línea del tiempo, alrededor del 2002, según Melanie, Bill comenzó a tener problemas con el juego, apostar y hacía muchos viajes a Atlantic City. Tuvieron varias peleas, se distanciaron y ella comenzó una aventura con el Dr. Bradley Miller, quien era parte de la clínica donde ella trabajaba. Su aventura comenzó cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo. Luego Melanie tuvo su licencia por maternidad, regresó al trabajo y continuó con la aventura. Parece ser que ambos estaban muy enamorados y Bradley le había pedido a Melanie en muchas ocasiones que se divorciara. El día de la desaparición de Bill, Melanie llamó a Bradley, le dijo que habían comprado la casa, que Bill estaba dormido y que apenas se despertara, ella le pediría el divorcio. Pero como sabemos, las cosas fueron diferentes. Después de la desaparición de Bill, Melanie continuó con su relación con Bradley. La policía enfrentó a Bradley, él aceptó tener una relación con Melanie, pero dijo que no tenía nada que ver con el crimen y aceptó cooperar en la investigación. Fue así que Bradley sostuvo llamadas y encuentros con Melanie que fueron monitoreados, en donde él intentó obtener alguna información importante, pero no lo logró. Los investigadores descubrieron que el 4 de mayo, Melanie había hecho un viaje a Delaware. Este lugar queda a 3 horas y media de Chesapeake, la zona en donde se recuperaron las maletas. Curiosamente, al día siguiente, la primera maleta fue encontrada. Melanie dijo que había hecho el viaje para comprar muebles, ya que en Delaware los impuestos son menores. Por otro lado, en los restos de Bill, en la zona de los disparos, se recuperaron algunas fibras que se determinó venían de algún tipo de cojín o almohada verde. Se especuló que Melanie había usado una almohada de un sofá verde de su sala como silenciador, pero esta evidencia no pudo probarse, ya que Melanie había vendido algunas de sus pertenencias, entre ellas el sofá, y este no pudo ser localizado. Como podrán notar, hasta este punto la policía tenía mucha evidencia circunstancial y un fuerte motivo para el crimen, pero no tenían ninguna evidencia contundente que ligara directamente a Melanie con el asesinato de Bill. La evidencia más fuerte que tenían eran los análisis de las fundas de basura. Aún así presentaron el caso al fiscal y lograron levantar cargos contra Melanie. Melanie fue arrestada el 2 de junio del 2005, después de dejar a uno de sus hijos en la escuela. Se le levantaron cargos de asesinato en primer grado. Ella se declaró inocente, pagó su fianza y salió en libertad condicional. Algo muy peculiar que sucedió es que la policía recibió algunas cartas que decían venir de la mafia, con datos sobre el crimen de Bill. La policía aseguró que Melanie había escrito las cartas para desviar la atención del crimen, y en octubre del 2006 fue acusada de obstaculizar la investigación. Fue arrestada, se declaró inocente, pagó su fianza y salió en libertad. Mientras se esperaba la fecha del juicio del asesinato de Bill, las autoridades continuaron investigando y lograron descubrir 2 evidencias muy incriminatorias que se reservaron para revelarlas en el juicio. Por otro lado, Melanie contrató a Joe Tacopina, un abogado de renombre y con una gran imagen pública para defenderlo. El 5 de marzo del 2007, casi 3 años después de la muerte de Bill, se dio comienzo al juicio. Las autoridades presentaron toda la evidencia que ya he mencionado, más 2 nuevas evidencias. La primera es que se descubrió que la botella de hidrato coral y las jeringas que se encontraron en el auto de Bill, que se cree fueron usadas para sedarlo, habían sido compradas la mañana que Bill desapareció en una farmacia cercana a la guardería de sus hijos. El hidrato coral se había comprado con una receta del talonario del Dr. Bradley Miller, el amante de Melanie. Se determinó que Melanie había robado la hoja y falsificado la receta y la firma de Bradley. Cabe decir que las autoridades investigaron a fondo a Bradley y descartaron que tuviera alguna relación con el crimen. La segunda evidencia importante que revelaron es que en el auto de Melanie se había recuperado human sawdust, lo que traducido sería aserrín humano. Este es un término que se usa para referirse a muestras muy pequeñas como un grano de arena que pertenecen a un ser humano.
Es decir, que en el auto de Melanie se encontró unos micropedazos de carne que, según análisis de expertos, pertenecían a Bill. Por la forma del desgarro, se habían desprendido por algún corte o golpe. Los investigadores determinaron que después de terminar de desmembrar el cuerpo, Melanie no se limpió las suelas de su zapato y fue así que estos pequeños pedazos de carne llegaron a su auto. También dijeron que la manta en la que estaba envuelta la cabeza de Bill podía venir de la clínica donde ella trabajaba, pero esto no se pudo comprobar al 100%. Las autoridades hicieron énfasis en que Melanie debía tener un cómplice y se descubrió algo muy peculiar. Aparte de la llamada que Melanie había realizado a la empresa de peajes para que le eliminaran el cobro del peaje en Atlantic City, un hombre también había llamado a la empresa para intentar eliminar estos cobros, los cobros del auto de Melanie, pero no se pudo identificar quién era esta persona. Por su lado, la defensa presentó la teoría de que Bill había sido asesinado por haberse metido con las personas equivocadas, ya que él era adicto a las apuestas, a los juegos y a lo mejor le debía dinero a alguna persona peligrosa, a alguien con poder o a la mafia. Hicieron énfasis en que los disparos que recibió Bill en la cabeza y el tórax eran del tipo ejecución. También dijeron que la distancia entre Delaware y Virginia Beach es muy larga como para que Melanie hubiera conducido un día, botado las maletas y regresado a su trabajo sin que nadie notara que llegara tarde o que se hubiera sentado demasiado tiempo. Algo muy peculiar que sucedió en el juicio es que el amante de Melanie, el Dr. Bradley Miller, con quien Melanie sostuvo una relación hasta que fue arrestada en el 2005, fue llamado a testificar, pero no por la defensa, sino por las autoridades. Para Melanie esto significó una traición. Él dio detalles íntimos de su relación y demás datos que dieron peso al motivo del crimen. Otra evidencia que fue presentada en el juicio es esta fotografía, donde se asegura que la mujer en la esquina es Melanie entrando a comprar una tarjeta de regalo American Express, que luego se usó para enviar un paquete de correo urgente a las autoridades a cargo de este caso. El paquete eran las misteriosas cartas que pretendían desligar a Melanie del crimen. Por último, se mostró el historial de búsquedas en la computadora de la pareja, preguntas como venenos indetectables, cómo matar a alguien y demás búsquedas incriminatorias fueron presentadas en el juicio. Algo curioso de lo que se habló mucho es que Melanie aparentemente estaba muy enamorada de Bradley, y Bradley le había pedido en varias ocasiones que se divorciara de Bill, pero Melanie no le había pedido a Bill nunca esto, por lo menos hasta donde sabemos ella no se lo había mencionado. Además compraron una casa muy cara justo el día que desapareció. Bradley estaba en contra de que compraran esta casa. Y cuando se le preguntó a Melanie por qué había comprado la casa si pensaba divorciarse de Bill, ella dijo que era por el dinero, que como pareja habían ahorrado un montón de dinero y ella tenía miedo que después de divorciarse, Bill se llevara este dinero y pensaba que comprar esta casa era una buena inversión. El equipo de defensa se centró en la falta de evidencia física e insistió que era más probable que Bill hubiera sido asesinado por un mafioso o por algún ajuste de cuentas que por Melanie. Melanie era una mujer débil y desmembrar un cuerpo es una actividad que lleva mucho tiempo y es algo ruidoso. Los vecinos de la pareja testificaron que el día que desapareció Bill no escucharon ningún disparo y tampoco escucharon ruidos extraños los días siguientes. Este fue un juicio muy controversial que fue televisado y el caso fue llamado por los medios como la asesina de la maleta. El 23 de abril del 2007, el jurado declaró culpable a Melanie de asesinato en primer grado, alegando que la evidencia establecía su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Con 34 años, Melanie fue condenada a cadena perpetua. La custodia de sus hijos fue otorgada a Cindy Lee Goch, hermana de Bill. Desde entonces, Melanie no ha vuelto a ver a sus hijos. Un dato que quedó suelto en el juicio es que no se pudo identificar al supuesto cómplice de Melanie, pero la policía especuló que su cómplice era Michael, su padrastro. Se cree que él fue la persona que llamó a la empresa de peaje para intentar eliminar los cobros de Melanie y que ayudó a Melanie a conducir los autos, pero no se pudo encontrar evidencia para sustentar estas especulaciones. Con el pasar de los años, Melanie agotó todas sus apelaciones, cambió su equipo de abogados y mantiene su inocencia. 13 años después de su condena, Melanie dio una entrevista y tiempo después recibió la visita de Megan Sachs y Amy Sloberg.
profesoras de criminología de la Universidad de Fairleigh Dickinson y anfitrionas del podcast de crímenes llamado Direct Appeal. Ellas se convencieron de que Melanie es inocente y elaboraron un podcast mostrando varios puntos de la evidencia que podrían indicar su inocencia. Por un lado, nunca se encontró el arma homicida. Según la página web del fabricante de la pistola que Melanie compró, esta pistola tenía 5 ranuras en el cañón. Al momento de disparar, estas 5 ranuras quedaban grabadas en la bala, pero las balas que mataron a Bill tenían 6 ranuras. Sin embargo, tiempo después del crimen, la página web del fabricante fue actualizada y la información de esta arma cambió a decir que podía tener entre 5 a 6 ranuras. Fue un error en el sitio web de un fabricante de armas. No estábamos recopilando pruebas del sitio web de un fabricante. La evidencia que estaba en el juicio era de expertos de balística. Comentario de Patty Precioso, fiscal e investigadora a cargo del caso. Otro dato que mencionan en el podcast es que no se realizaron suficientes pruebas con las fundas de basura para determinar al 100% que vinieran del mismo paquete. Se hicieron pruebas, pero no se hizo todas las pruebas que realmente necesitas para decir que definitivamente estas bolsas coincidían. Comentario de Megan Sachs. Otro dato que mencionan en el podcast es que en los restos de Bill se habían encontrado varias muestras de cabello de animal que se cree pertenecían a un perro o a una mascota. Melanie no tenía perros o mascotas, sus padres tampoco tenían mascotas, y es muy curioso que esta información no se haya presentado en el juicio. Se cree que quizás esto no se dijo en el juicio porque no había forma de ligar a Melanie con estas muestras y por eso simplemente se pasó por alto. Este podcast ha ganado mucha popularidad, aún así una gran parte de la sociedad estadounidense sigue creyendo que Melanie es la culpable del crimen de Bill. Por último, las identidades de los hijos de Melanie se mantienen ocultas para que ellos tengan su privacidad y puedan llevar una vida tranquila. Se sabe que los padres de Melanie intentaron obtener la custodia de sus nietos, pero esta se les fue negada. Actualmente los padres de Melanie siguen con vida y ellos defienden totalmente que su hija es inocente. Quiero contarles que algunas fuentes mencionan que Melanie tiene un hermano, pero esta persona ha preferido mantenerse lejana totalmente a cualquier cosa que tenga que ver con este caso. Hago esto porque hay un asesino dando vueltas. Después de todos estos años, todavía me siento herida, todavía me siento molesta. ¿Cómo podría alguien pensar que hice esto? Comentario de Melanie. Sobre este caso se han realizado algunos libros, documentales, ha sido referenciado en varias series y se realizó una película para televisión basada en esta historia. Actualmente Melanie continúa en prisión y será elegible para libertad condicional en el 2073, a la edad de 100 años. Toma una decisión, no aceptes lo que te dicen en la superficie, cava y cava. Esos documentos existen, estas cosas existen, están ahí afuera. Comentario de Melanie para sus hijos. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Melanie Maguire, mejor conocida como la asesina de la maleta. Tengo varias cosas que decir sobre este caso. Por un lado, creo que la evidencia circunstancial de este caso es muy fuerte. Que Melanie moviera los autos, que no reportara la desaparición de su esposo, que regalara todas sus pertenencias, que vaciara su departamento, que comprara un arma, que comprara la botella de sedante y las jeringas, y que las fundas de basura vengan del mismo paquete que algún momento estuvo en su departamento, las fuertes ganas que ella tenía de divorciarse y tener una relación con Bradley. Si bien Melanie dice que todas estas cosas son puras coincidencias, para mí son demasiadas coincidencias como para no creer que ella estuvo relacionada con el crimen. Yo personalmente creo que sí tuvo un cómplice. No fue su amante, ya que este hombre fue muy investigado, monitoreado y no se encontró nada que lo ligara con este caso, pero siento que Melanie sí tuvo que tener ayuda de una persona fuerte. Pienso que Melanie estaba buscando el mejor momento para pedir el divorcio y planeó matar a Bill en el caso de que tuviera problemas en el divorcio. Esa noche ella le dijo que quería divorciarse, se dio una pelea muy fuerte, ella mató a Bill, vino su cómplice, se llevó el cuerpo y terminó el trabajo en otro lugar. Quizás este cómplice tenía mascotas y fue así como estos cabellos de animal llegaron al cuerpo de Bill. Pero bueno, esta solo es mi especulación de que pudo haber sucedido. Por otro lado, tengo dudas sobre si los pedazos de carne encontrados en el auto de Melanie venían de la mutilación del cuerpo de Bill. Recordemos que ellos eran pareja y como son pedazos muy pequeños, siento que pudieron haber llegado por otra situación, pero fue la evidencia más fuerte que las autoridades pudieron encontrar para acusar a Melanie.
Yo sí creo que Melanie es culpable de este crimen y que su cómplice está libre en algún lugar. Es por eso que ella se ve tan confiada en las entrevistas diciendo que ella no mató a Bill, porque técnicamente quizás ella no le disparó, pudo haberle disparado su cómplice y su cómplice desmembrado el cuerpo, pero sí estuvo inmiscuida en todo este crimen. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Melanie es inocente o culpable? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo nunca de los jamases me canso de decirles, estoy aquí cada semana haciendo contenido para ustedes, porque todo su apoyo, los comentarios que me dejan y ese bonito feedback que he tenido de que les gusten mis investigaciones, los videos que hago, me motiva mucho estar aquí cada semana grabando, a pesar de que a veces estoy con muchas cosas de mi trabajo y con el tiempo justo, pero aquí estoy con la mejor energía grabando videos para ustedes. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye, 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 bye.